Hola. Muchas gracias por participar en nuestro proyecto FS 2022. Un placer tenerte con nosotros. Gracias. Para mí un placer. Bueno, pues CEO de Isotools, una empresa de un carácter marcadamente técnico. ¿De dónde nace tu inquietud personal y cómo entendiste la importancia en el ámbito profesional de la inteligencia emocional y por extensión de las habilidades blandas? Ya. La motivación nace por falta de motivación, falta de a veces de apatía y también principalmente por falta de resultados. Entonces te dabas cuenta de que teníamos muy buen producto, pero a veces no llegábamos al cliente. No llegábamos al cliente porque no entendíamos al cliente, había problemas de comunicación y nos dimos cuenta que mejorando estas competencias emocionales hemos mejorado muchísimo lo que son los resultados. De ahí nace el interés por la inteligencia emocional. Cuando nosotros contratamos a personas, pues lógicamente vemos personas que tengan capacidades técnicas, pero también es muy importante que tengan una inteligencia emocional alta, porque eso nos va a hacer que brillen, que estas personas pues, obtengan muchos más resultados. ¿Y cómo entiendes el equilibrio entre un ámbito tan técnico como en el que te mueves, también con unos profesionales de un perfil tan técnico y también metiéndole también ese punto de gestión emocional? Sí, pues bueno, pues el equilibrio es fundamental porque al final son personas, ¿no? Somos personas, ¿no? Y un poco pues comentando con la pregunta anterior, pues podemos tener pues capacidades y competencias técnicas muy interesantes, pero luego pues no entender los sentimientos, no entender lo que nos pasa. Los problemas que tenemos en la casa, pues luego no los llevamos a las organizaciones, ¿no? Y eso pues en los resultados lo vemos perfectamente, ¿no? Es muy importante pues estar feliz, entender los sentimientos, conocernos. Es muy importante pues expresar esas emociones porque al final pues tenemos conflictos, tenemos que tomar decisiones. Tener una motivación intrínseca, una motivación en la cual vaya por algo más que un tema económico, sino que esté en un puesto de trabajo feliz, ¿no? Por supuesto, la empatía, fundamental la empatía, entender las emociones de los demás, tanto de los compañeros del equipo como de los clientes, ¿no? Y bueno, las relaciones sociales, ¿no? Para la venta, para la escucha activa, fundamental la asertividad en este mundo pues tan complejo, ¿no? Y con un personal de un perfil, como hemos comentado, tan técnico como el que tú tienes en tu empresa, pero también incluso tú, el usuario final de tu producto, que es también un perfil muy técnico, ¿has encontrado dificultades, reticencias para que desde ese perfil se encuentre hueco para las habilidades blandas, para la gestión emocional? ¿Has encontrado alguna reticencia? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que la inteligencia emocional no se estudia en la escuela, ¿no? Entonces, claro, nos enseñan capacidades, competencias técnicas y claro, hemos encontrado, digamos, esos inconvenientes, ¿no? En un entorno VUCA, pues, en el cual estamos, que lo que antes hacíamos ya no sirve, pues porque la gestión del cambio tan rápido, en un entorno en el cual tenemos que dar valor agregado, pues que nos tenemos que asociar o que tenemos que adaptarnos rápidamente al cambio. Pues el uso de metodologías ágiles, por ejemplo, es muy importante. Entonces, entendemos que es fundamental tener un equilibrio de competencias técnicas, pero también fundamental de tener una buena inteligencia emocional para que nos podamos adaptar a esos cambios que requiere hoy en día el mercado, que tomemos decisiones de forma más rápida, más certera y que, en definitiva, pues que seamos más felices en los puestos de trabajo. En esta línea, ya que hemos hablado quizá de las reticencias, de las dificultades, de los obstáculos que podemos encontrar, ¿cuáles son las ventajas que tú has notado de primera mano que aporta en el profesional esta introducción en particular de la gestión emocional y de las habilidades blandas en general? Pues mira, pues ventajas todas, porque desde tener colaboradores felices que van automotivados, que van motivados, que van con ilusión al puesto de trabajo, pues trabajamos más en equipo. Es decir, fijaros, con el tema de la pandemia, pues al día siguiente que se decretó la alarma, pues estábamos con teletrabajo, ¿no? Es difícil, ¿no? Estar en la casa trabajando, pues cómo te automotiva,
cómo da resultados, cómo te organizas el tiempo y te das cuenta, pues eso, pues personas que tienen alta inteligencia emocional, pues se adaptan mucho mejor a esto, ¿no? Más flexibles, más optimistas, mejores resultados, mejor trabajo en equipo, la comunicación funciona y fluye mucho más, en definitiva son todos ventajas, ¿no? Y bueno, una cosa fundamental es la tolerancia al estrés, ¿no? Porque estrés hay bastante, ¿no? Y la resiliencia, ¿no? Fundamental, ¿no? El quedarnos y ser flexibles y levantarnos, ¿no? Bueno, Miguel, pues en el mismo hall de entrada ISO Tool están marcados los valores de tu empresa, lo que tú quieres impregnar en tu equipo. ¿Nos puedes comentar un poco cómo implementas ese espíritu y eso que nos has comentado, habilidades blandas, quizás desde el inicio, incluso desde antes de que los profesionales entren, desde el proceso de selección? Por supuesto. Nosotros desde la selección, pues lógicamente hacemos entrevistas para ver las competencias técnicas, pero también hacemos un test de inteligencia emocional y contratamos pues personas que tengan una inteligencia emocional alta, porque luego al final, pues bueno, se va a ver en los resultados. En todas las oficinas nuestras están puestos, bueno, pues como veis aquí, pues nuestros 5 valores. Además de, en el plan de acogida, pues los formamos, ¿no? A través de los comportamientos de cada uno de estos valores, de la orientación al cliente, la orientación a resultados, la excelencia, la iniciativa y la responsabilidad o corresponsabilidad, pues tienen un mapeo claro con competencias emocionales, la cual, pues bueno, pues lógicamente, pues si esa persona pues tiene una inteligencia emocional mayor, a través de esta cultura vamos a llegar a la visión de una forma mucho más fácil, consiguiendo, pues bueno, este año próximo hacemos 25 años, estamos en más de 20 países, tenemos más de 175.000 usuarios que manejan nuestra herramienta y bueno, pues el aguantar pues varias crisis es importante, ¿no? Estupendo, pues muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros en el proyecto. Gracias a vosotros pues, para darnos esta participación.